Fa uns anys, em sembla que vam anar a un concert amb la meva senyora i en aquest concert vam conèixer una noia que es diu Leonor Socarràs i que va venir aquí a Palamós i va venir aquí a l'església i estava jo de viatge ara fa unes 3 o 4 setmanes i em truca i em diu estic pensant en vosaltres, en l'església i en tu i en l'Abel i dic, diu, estic pregant també i tal i parlant amb ella em diu vull que coneixis un senyor que es diu Moisès i em va parlar de tu i va dir, hauria de venir també a compartir un missatge i tot això i jo pensava que eren potser molt amics amb el Moisès però ara m'acaba de dir que no es coneixen i que potser ho he vist en un podcast o... He col·laborat online amb ell. El senyor treballa de moltes maneres diferents i de moltes formes. Per tant, sempre hem d'estar agraïts els regals que ens porta el senyor. Jo podria demanar a Moisès que passés endavant i ens compartís el missatge. Muchas gracias. Sí, por lo bien que estábamos cantando, ahora tener que predicar, ¿no? Me alegro mucho de que el próximo domingo esté Carlos. Somos colegas de ministerio, los dos presidimos grupos de trabajo en la Alianza Evangélica Española. Él es el presidente del grupo de trabajo de misiones y yo soy el presidente del grupo de discipulado financiero en la Alianza Evangélica Española. Y me alegro mucho de que 2 domingos seguidos, pues de alguna manera también estemos presentes, ¿no? Bueno, para mí es un gozo, siempre es un gozo ir a una iglesia que no conozco, ¿no? Pero sobre todo más cuando son iglesias que están empezando, que son pequeñas, ¿no? Porque no deja de ser un gozo de que en una ciudad como la Bisbal tengamos la presencia de Dios aquí y que todo el mundo pueda beneficiarse de ello. Cada vez va a ser más difícil poder hacer iglesias y sobre todo en países, como hablaba de Rosa María, perseguidos, ¿no? Pero es un gozo que cada vez tengamos puertas abiertas para predicar la palabra. Vamos a hablar de dinero. Algo que os puede sonar muy material, pero que yo creo que al final del mensaje os vais a decir, esto era más espiritual de lo que yo pensaba. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo andáis de dinero? Esta es la típica contestación en todos los lugares, una sonrisa así medio... Excepto en una ocasión, creo que era en la ciudad de... era en Málaga, en Mijas, en el pueblo de Mijas, muy bonito por cierto, que un hermano dijo, yo voy muy bien, era rico, entonces yo voy muy bien gracias a Dios. Me alegro que cuando hago esa pregunta alguien diga, oye, yo voy bien de dinero, ¿no? Pero lo normal es que no vayamos muy bien. Y si os hago otra pregunta, ¿tus finanzas son fructíferas? ¿De alguna manera están dando fruto tus finanzas? Quizás es una pregunta complicada, yo creo que es muy sencilla, pero revela mucho, porque nuestras finanzas también muestran si estamos dando fruto o no. Y es que la Biblia habla... Vale, ya está, pues lo estaba haciendo al revés. La Biblia habla mucho del dinero. Fijaros que hay más de 500, aproximadamente 500 veces que se habla de la oración, 500 veces sobre la fe, y la Biblia es un libro de fe. Pero fijaros cuántos versículos se refieren al manejo del dinero o a la administración de los bienes, más de 200, aproximadamente 2.350. Nosotros tenemos un canal de Instagram que se llama Discipulado Financiero, compás, y cada día pongo un versículo. Empecé en agosto del año pasado, llevo a poner 300 y pico, pues hasta los 2.300, espero no morirme antes, pero la idea es poner los 2.300 versículos. Hay muchísimos versículos que hablan de dinero. Pero fijaros que el 50% de las parábolas que Jesús habló utilizó la gestión del dinero o de los bienes como ejemplo para enseñar grandes verdades. Y si tomamos toda la enseñanza de Jesús en los evangelios, el 17% de lo que habló, hablaba del dinero.
A mí me suele tocar hablar del 17% cuando voy a una iglesia, porque apenas se habla de dinero en las iglesias. A veces se habla del 10%, pero lo que hay que hablar es del 100%, no solamente de lo que tenemos que dar, sino de todo, ¿no? Hay un versículo muy interesante que Jesús pronunció, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Fijaros que este es un mandato de Jesús a sus discípulos. ¿Qué deben de hacer? Dar fruto. Y así serán sus discípulos. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, debemos dar fruto. Y también dar fruto significa también dar fruto en las finanzas. Cómo gestionamos aquello que Él nos permite administrar, como es el dinero. ¿Para qué? Para beneficio nuestro, para cuidar de nuestra familia y también para ser de bendición de otros. Pero la Biblia nos lleva a que debemos de dar fruto en todas las áreas de la vida. Tanto sea el área intelectual, el área física, el área financiera, el área espiritual y el área relacional. En todas las áreas que Dios nos ha dado, debemos de dar fruto. Tenemos que multiplicar el capital que Dios nos da, porque un día tenemos que dar cuenta, y también del dinero. Hay un ejemplo muy interesante que es de John Wesley. John Wesley fue un pastor, teólogo, incluso fundador de la iglesia presbiteriana a principios del siglo XVIII, en el 1700 poco. Y él tenía una frase muy interesante, que resumía esto: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, y da todo lo que puedas. Él tenía una teología sobre la mayordomía financiera, o sobre las finanzas, que era: gana todo lo que puedas. Es decir, animaba a todos a trabajar duro, ¿no? A aprovechar los talentos y no caer en la pereza. Gana todo lo que puedas. Pero ponía límites. No tengas ganancias a costa de la salud, de la honestidad o del daño al prójimo. Algo muy habitual en los días que trabajamos, o en los días que vivimos. Dice: ahorra todo lo que puedas, no gastes en lujos innecesarios ni en vanidades. Vives con sencillez y contentamiento para que el dinero no se desperdicie en cosas que no tienen valor eterno. Esa es una filosofía que él tenía de vida. Y da todo lo que puedas. El verdadero propósito del dinero no es acumularlo, sino administrarlo para la gloria de Dios. Esa era su filosofía de vida, ¿no? Wesley mismo vivía con un ingreso modesto y donaba casi todo lo demás a causas de fe y ayuda a los necesitados. Es decir, él empezó ganando 30 libras, estamos hablando del siglo XVIII, él podía vivir con 28 y esas dos lo daba. Llegó a ganar 60, él seguía viviendo con 28 y ya daba 30 y algo. Pero llegó a ganar 120, seguía viviendo con 28 y daba el 90% del suyo. El dinero para él no era una meta, sino una herramienta para dar fruto en la obra de Dios y en la vida de otros. Eso es dar fruto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo se da fruto en las finanzas? No se trata de una fórmula humana. Antes hablamos con el hermano de temas de economía, de temas de finanzas. No es un tema financiero, no es una hoja de cálculo, que sí que nos puede ayudar para hacer una planificación, sino que dar fruto es una herramienta para dar fruto en la obra de Dios y en la vida de decir, no es una herramienta, sino es una vida rendida al Espíritu Santo. Esa es la única manera para que podamos ser fructíferos en todas nuestras áreas, en cualquier área de la vida, pero sobre todo en las finanzas. Antes de decir Jesús a sus discípulos que deben dar fruto, les dice: bueno, no lo tengo aquí puesto, pero dice, justo antes de si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Antes de decir que tienen que dar fruto, les da la solución. Yo os voy a dejar mi Espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Sino el carácter de Jesús. Sed como yo, os dejaré la ayuda del Consolador, que
ahora yo estoy viviendo al lado vuestro, esto se lo decía a los discípulos, pero el Espíritu vivirá dentro de vosotros. Y esa es la única solución, la única clave para que seamos fructíferos en cualquier área de nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Y Pablo lo define aquí a los Gálatas, en un contexto de que habla de libertad, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, humildad, dominio propio. Esos son los elementos de la personalidad de Jesús, y esos son los elementos que debemos tener nosotros para gestionar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo para que fructifiquemos en la mayordomía financiera? Bueno, quizás la pregunta correcta no es esta. Es, ¿qué debemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no? Y Pablo, en ese libro, en esa carta a los Gálatas, les dice que ellos tienen que ser coherentes con lo que creen. Y les dice: ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, ¿no? Vamos a ver cómo estos elementos del fruto del Espíritu Santo nos pueden ayudar a fructificar en nuestras finanzas. Vamos a empezar con el amor. El amor es el motor de nuestras decisiones. Y vamos a comenzar con el amor, porque en el corazón de nuestra fe, el amor es el origen y el fin de todo. No es simplemente un sentimiento, sino una motivación fundamental que debe impulsar cada una de nuestras acciones, especialmente en el área tan terrenal como es las finanzas. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando habla del amor. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres lo que tengo. Es decir, podríamos hacer actos de aparente generosidad, pero si la raíz no es el amor, todo queda vacío. Fijaros hasta qué punto, ¿eh? Es decir, a los pobres les puede servir que yo le dé todas mis riquezas, pero a mí no me va a servir de nada. Un día vamos a tener que dar cuentas a Dios de cómo hemos invertido todo. Pues eso no nos va a servir si no hay amor. Y es que el principio nace del propio carácter de Dios. Eso lo sabéis de memoria. Juan 3:16. Decidme el orden de los verbos, el primer verbo y el segundo que aparece en el versículo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó que dio. ¿Os dais cuenta del orden de los verbos? El dar es una consecuencia del amor, en este caso de su amor. Primero amó y como resultado dio. Nuestro dar, nuestro gestionar, nuestro gastar, nuestro invertir debe seguir ese mismo patrón. Primero el amor y luego la acción. Todo debe de ser precedido por el amor. El mismo Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de lo que es el amor, que dice que es paciente, es bondadoso, se regocija en la verdad, todo lo soporta, también nos da unas pautas de motivaciones que corrompen, es decir, que no son fruto del amor. Y habla de la envidia, habla de la jactancia, del orgullo y del egoísmo. ¿Cuántas decisiones económicas, financieras se toman no por amor a Dios o al prójimo, sino para calmar esas o estas oscuras pasiones? ¿Cuántas veces podemos gastar dinero por egoísmo? O por jactancia, es que yo tengo esto. Por envidia, que la envidia es el deporte nacional de nuestro país. Y si nos remontamos a la burbuja inmobiliaria, ¿cuánta gente dice, bueno, es que si mi cuñada se ha comprado una casa pequeña, una casa apareada, ¿por qué nosotros no? Y con que los bancos te daban totalmente todas facilidades, así acabó el tema. Bueno, pues hay muchas decisiones que se dan por este tema. Pero una de las cosas más importantes y cruciales en la mayordomía es amar a Dios y no al dinero. Salomón, que tenía mucha experiencia, dijo: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Es decir, si vuestro amor va al dinero, no os preocupéis que nunca tendréis suficiente. Y la riqueza tampoco. Lo que nos habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, es del contentamiento. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré,
jamás te abandonaré. Pero cuidado que el dinero, el amor al dinero, puede tener consecuencias muy graves incluso para el creyente, que es apartarlo de la fe. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Fijaros hasta qué punto el amor al dinero podría llegar a apartarnos de la fe. Amar a Dios y no al dinero. Quiero que penséis en alguna decisión importante financiera que tengáis que hacer, en el que tengáis que gastar dinero, tengáis que utilizar mucho dinero. Me gustaría que en estas 8, digamos, elementos, hacer algún tipo de reflexión y penséis si esa decisión que tenéis que tomar estaría dentro de la economía de Dios. Alguna pregunta como, por ejemplo, al tomar una decisión económica importante, ¿cuál es la verdadera motivación en mi corazón? ¿Qué es lo que te lleva a hacer ese gasto? ¿Esa decisión fortalecerá los lazos de amor en mi familia y en mi comunidad? Porque pueden haber decisiones económicas que tomamos por egoísmo que pueden entorpecer la relación en la familia o incluso en la comunidad. ¿Me permitirá servir mejor a Dios y a los demás o me encerrará más en mí mismo? Pensemos siempre cuando vayamos a hacer una inversión o un gasto o pedir un crédito, este tipo de preguntas. El segundo, la fidelidad. Tiene que ver con el compromiso con lo grande y con lo pequeño, ¿no? Y tiene que ver con lealtad, exactitud y diligencia, ¿no? Es el compromiso de actuar con integridad sin importar el tamaño de la tarea que se nos ha encomendado. Y hay una parábola muy interesante, la de los capitales o la de los talentos, en las que Jesús no elogia tanto a esos siervos por la cantidad que ganó, sino por su carácter. Les dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es curioso porque esa es el mismo elogio que le dio al siervo que había multiplicado 10 talentos como el que había multiplicado 5. Al final lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que Dios pone en nuestras manos, ¿no? A los ojos de Dios la fidelidad con 10 euros tiene el mismo valor que con 10 millones. Él no mide nuestro éxito por el saldo de nuestra cuenta, sino por la lealtad de nuestro corazón. Ahora bien, hay consecuencias. ¿Os habéis preguntado en alguna ocasión por qué no prosperamos más en ciertas áreas de nuestra vida? La pregunta que Dios nos hace es: ¿has sido fiel en lo poco? Porque si no hemos sido fiel en lo poco, muy posiblemente Dios no nos va a permitir gestionar mayores cantidades. Y el ejemplo lo tenemos con José en Egipto. Para que José llegara a ser gobernador en aquel momento de la nación más poderosa que era Egipto, ¿en qué tuvo que ser fiel? Tuvo que ser fiel a los 17 años gestionando el negocio familiar. Tenían ganado y era el favorito de su padre, es decir, no lo hacía. A pesar de lo que le pasó, que lo vendieron como esclavos, él fue fiel en casa de Potifar, que además le llegó a ser el jefe de la casa de Potifar. Acordaros del caso con la esposa, ¿no?, de Potifar, que fue íntegro. Pero es que además cayó injustamente en la cárcel y allí fue fiel. Era el que estaba a cargo de todos los presos. Fue fiel en lo poco, Dios lo probó, Dios le ayudó, lo que hizo fue prosperarlo en ese sentido para que tuviera toda la capacidad para gestionar un país. Si no somos fieles en lo poco, posiblemente no tendremos la posibilidad de gestionar mucho. Y eso no solamente pasa con el dinero, pasa con los dones. Si no hemos sido fieles en los dones que menos se ven, que son más, que están más incógnitos, pero quizás la oración, o quizás estar con los niños, o incluso limpiando la iglesia, quizás no tengamos la posibilidad de otros dones, ¿no? Es decir, Dios nos pide que seamos fieles en lo poco. Pero sobre todo, hay un dilema que como cristianos tenemos que tomar prácticamente cada día. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a Mamón?
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas es mamón. Era un Dios no conocido en aquel momento para las personas que escuchaban a Jesús, porque de alguna manera lo que quería era que vieran que es una fuerza espiritual, no era un ídolo, que el ídolo al final lo inventamos nosotros, sino que era un poder. Ahí está Satanás, ¿no? ¿En qué pensamos al despertar y antes de dormir? Si nuestros pensamientos giran obsesivamente en torno al dinero, podríamos estar sirviendo a un ídolo equivocado. Ojo que Satanás es muy astuto, Mamón es muy astuto, y una de las herramientas más eficaces que tiene es la deuda, para tener a las personas esclavizadas y que no sean libres para tomar sus propias decisiones. La fidelidad tiene que ver con la integridad. ¿Quién confía en sus riquezas? Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camino seguro a triunfo. Y esto lo sabe muy bien Salomón, porque Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, a pesar de su sabiduría, llegó a caer en vanidad. Y si algo tiene de importante los libros de Salomón, sobre todo Proverbios y sobre todo Eclesiastés, que es al final de sus días, es que un hombre que tenía toda la sabiduría llegó a pecar, llegó a alejarse de Dios. Y en ese reconocimiento, cuando le escribe a su hijo, le está diciendo, no caigas en los mismos problemas que he tenido yo. Ese es el valor que tiene todos los proverbios, de una persona que teniéndolo todo fracasó. Y eso es lo que nos da a nosotros, es un tesoro para nosotros, para que nosotros no fracasemos. Y él sabía muy bien de lo que hablaba. ¿Somos íntegros con nuestro dinero? ¿Somos íntegros al declarar los impuestos? ¿Al pagar nuestras deudas? ¿Al realizar un negocio? ¿Somos íntegros al cobrar? Reflexionemos. Viendo mi historia, ¿he demostrado ser fiel en la gestión de los pequeños recursos que Dios me ha confiado? Porque si no hemos sido fieles en lo poco, cuidado, no nos vayamos a meter en un terreno que nos pueda perjudicar. ¿Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades legales y éticas de mi decisión financiera? Si yo quiero comprarme un piso o quiero comprarme algo, ¿sabes que voy a tener que pagar los impuestos? ¿Somos conscientes de que tenemos que obedecer las leyes? ¿Siento que alguna de mis prácticas financieras podrían entristecer o deshonrar a Dios? Pensemos en eso. Si algo puede defraudar a Él. El tercero, la humildad, la mansedumbre. Es realmente el verdadero punto de partida. Fijaros lo que dice Salomón. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. La humildad no es pensar menos en uno mismo, sino pensar más en Dios y en nuestro verdadero lugar ante Él. El mayor acto de humildad financiera es reconocer los roles que nos corresponden. Y cuando digo roles, digo porque Dios tiene unos roles en nuestra economía y nosotros tenemos otro. Pues no podemos dedicar mucho tiempo, pero todos sabemos que Dios es creador de todo, ¿no? Estamos seguros, ¿no? Pero ¿estamos todos de acuerdo en que Dios sigue siendo el dueño de todo? Sí. Eso tiene consecuencias. Porque bueno, podríamos pensar, bueno, Dios ha creado todo, pero nos ha transferido la propiedad a nosotros. No. Él sigue siendo dueño de todo, incluido el dinero. Pero incluso cosas como la tierra. Bueno, en Ageo dice, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero en Levítico dice, le decía a los israelitas en la Torá, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. No la podía vender a perpetuidad porque la tierra es. Y bueno, el Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Queda claro, ¿no? Que Dios es no solo creador, sino que además es dueño. Pero es que además tiene el control de todo. Sigue teniendo el control de todo. Y algo muy importante que tenemos que pensar y que lo hemos cantado. Dios es el proveedor. Quien promete darnos lo necesario. Cuando hablamos de cubrir necesidades, no estamos hablando de cubrir deseos. Estamos hablando de cubrir necesidades que luego hablaremos cuando hablemos del dominio propio, ¿no? Ahora, Dios es predecible en que proveerá nuestras necesidades.
Lo que no es predecible es en la forma en que lo hará. ¿Nos va a proveer? Sí, lo necesario. Pero lo que no es predecible es cómo lo va a hacer. Y normalmente cuando alguien necesita una ayuda, Dios utiliza a otra persona. Puede ser una persona, puede ser otra. Dios no es predecible cómo va a hacer la cosa. Lo que sí que es predecible es que realmente nos va a ayudar. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, nuestro rol es reconocer que no somos dueños, que somos administradores. El dueño puede hacer lo que quiera con su dinero, como si lo quiere quemar. El administrador no. El administrador tiene que gestionar correctamente el dinero, tiene que dar cuentas. Eso es lo que somos, administradores, porque un día vamos a tener que dar cuentas a Dios. No es decirle a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Sino, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? A veces pensamos que el dinero no es nuestro. Cuando nos hemos bautizado, tengo la sensación que en el momento de sumergirnos, con la otra, tenemos un brazo con la cartera fuera. Nos cuesta que la cartera se convierta. Bueno, pues yo animaría a los pastores que conviertan, que bauticen a las personas, si puede ser con las tarjetas de crédito, a ver si realmente se convierten también las tarjetas de crédito. Que lo mejor que se puede hacer con una tarjeta de crédito es saber lo que es, ¿no? Cortarla. Bien. Algo importante. Requiere renuncia. ¿Os acordáis del encuentro de Jesús con el joven rico? Sí. ¿Os acordáis, no? Sí. ¿Qué le pidió para seguir a Jesús? Que vendiera todo. Venderlo todo y dárselo a los pobres, ¿no? Sí. ¿Por qué le dijo eso? ¿Es para creer en Jesús hay que vender todo y dárselo a los pobres? Sí. Sí. ¿Cómo has sacado los pobres? Él dice que pobres siempre habrán con nosotros, ¿no? Sí. Él quería probar en quién confiaba Sí, en su riqueza. el rico. Y lo dice Marcos da la pauta. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuando se va el joven rico, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, tuvo mucha paciencia Jesús con sus discípulos. ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Esa es la clave. ¿En quién confiaba el joven rico? En su riqueza. Él seguía confiando en su riqueza, por muy religioso que fuera. Bueno, eso es lo que tenemos que renunciar nosotros, a confiar en las riquezas y confiar con el Dios de las riquezas, que al final es el que nos lo da. Eso es lo que tenemos que renunciar, ¿no? Ahora, debemos tener también humildad para pedir sabiduría, ¿eh? No pensemos que lo sabemos todo, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo sin invitación y sin hacer reproche alguno. La humildad nos va a llevar a pedir consejo a Dios y a personas sabias antes de actuar. Muy importante ser humilde. Yo que estoy en el mundo empresarial, cuando me ha tocado, por ejemplo, contratar a algún directivo, una de las cosas que yo me fijo es realmente que sea una persona humilde. Porque una persona humilde, y en cualquier cargo de dirección o el de media dirección, es muy importante, porque es una persona que está preparada para aprender. Ya nosotros le enseñaremos, pero necesitamos a personas que estén dispuestas a aprender. Pero hay personas que no están dispuestas a aprender porque lo saben todo, o creen que lo saben todo. Esas personas no me interesan a mí tenerlas, porque no va a ser imposible, de alguna manera, que conozcan cuál es la filosofía de empresa y que aprendan su trabajo, ¿no? Pues tenemos que ser humildes. Y algo muy importante, vivir en moderación. El orgullo será humillado y el humilde será alabado. Hay quienes no tienen nada y presumen de ricos, esto seguro que lo vemos cada día, y hay quienes todo lo tienen y aparentan ser pobres, ¿no? Si logramos vivir en moderación, y estoy convencido que muchos de aquí están viviendo en moderación, podremos utilizar los excedentes en proyectos como el ahorro, como la inversión, como la generosidad, que al final nos dará mayor satisfacción.
pero hay que vivir en moderación. Hay que vivir en la mayor moderación que podamos, cada uno en el lugar que estén según sus ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque así tendremos mucho más recursos, ¿no?, para emplearlos. Preguntas. ¿Tomo mis decisiones financieras como un dueño que tiene derecho o como un administrador que tiene responsabilidades? ¿He buscado el consejo de Dios y de personas de confianza antes de dar este paso? ¿Esta decisión me lleva a acumular más de lo que necesito o me posiciona para administrar mejor los recursos medios? Cuanto más pesada sea la mochila de cosas, más difícil va a ser caminar. Los cristianos no estamos llamados estamos llamados a ser peregrinos, no nómadas. Nómadas son los que se llevan toda la carga de un lado a otro. No, el peregrino no, el peregrino va ligero para poder llegar a su destino, ¿no? Ahora, algo importante que nos toca ahora es el gozo. Y el gozo tiene que ver con vivir en contentamiento. El gozo bíblico no depende de la abundancia, sino del contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento cuando hablamos de finanzas? Es la capacidad de estar agradecido y disfrutar de lo que se tiene en vez de vivir amargado por lo que nos falta. Hay personas que están obsesionadas por lo que no tienen y están disfrutando poco de lo que no tienen. Hebreos nos dice: manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y Pablo dice a los oyentes: estén siempre contentos, es decir, contentos con lo que tenemos, pero también con lo que no tenemos. Estén siempre contentos, gracias a Dios, en cualquier circunstancia. La clave es ser felices en cualquier circunstancia. Mis hermanos, si tú no eres capaz de ser feliz en un piso de 65 metros cuadrados, no lo vas a hacer en uno de 250. Si no hemos sido capaces de ser felices en lo poco, olvídate de gastar mucho dinero en otras cosas. Primero, aprende a vivir en contentamiento, con poco. Ahora, contentarse no es conformarse, no pensemos que Dios nos llama a conformarnos, no. Si te conformas con ser pobre, morirás siendo pobre. Lucha por tus sueños, pero tienes que saber disfrutar en cada paso de todo lo que tienes. Si es que quieres tener más. Y Dios te lo va a conceder, porque Dios lo que quiere es que seamos prósperos, porque Él tiene propósito, que lo veremos a continuación. Preguntas. ¿Siento alegría en mis decisiones financieras? ¿Tengo gozo cuando estamos hablando de que queremos invertir o queremos hacer un gasto importante? ¿O hay lucha? Tiene que haber gozo. ¿Soy más agradecido por lo que tengo que insatisfecho por lo que no tengo? Cuidado porque hay muchas personas en la vida que quieren de alguna manera llenar vacíos existenciales con cosas. Eso no nos va a ayudar. Y los cristianos no deberíamos de caer en eso, porque tenemos a Cristo que es la plenitud de todo. La que viene ahora es importante, la paz. La paz es el barómetro espiritual de nuestras decisiones. Es decir, si hay paz, cuando vayamos a tomar una decisión, es que creo que el Espíritu Santo nos está diciendo: va por buen camino. Si no hay paz, cuidado que puede ser un semáforo en rojo. Más vale mendrugo seco en paz que comilonas en medio de riñas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que es diferente a la del mundo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver la paz cuando vayamos a tomar una decisión importante financiera? Tiene que ver con la armonía. Y antes hablaba, ¿no?, de los capitales que tenemos, ¿no? Tenemos el área física, el área intelectual, espiritual, relacional y el área financiera. Si por tomar una decisión incorrecta aquí ponemos en peligro el equilibrio en otras áreas de nuestra vida, cuidado, que eso puede ser un indicativo que no estamos tomando una decisión correcta. Es decir, si tomas una decisión correcta en cualquiera de estos ámbitos, tiene que haber estabilidad, tiene que haber armonía. Y a veces tomamos decisiones que afectan a lo mejor a nuestra pareja o a nuestros hijos. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno,
Yo recuerdo cuando hace unos años con mi esposa, que pensamos, vamos a hacer una inversión, estamos en Granollers, nosotros hemos estado sirviendo en la iglesia, pensábamos, porque mucha gente lo hacía, se compraba un apartamento quizás en Rosas o en la Costa Brava. Y nosotros pensamos, ¿eso le va a agradar al Señor? Porque, a ver, yo siempre he estado con la música, pero también con otros ministerios. ¿Qué puede pasar? Que vamos el viernes por la tarde, después de trabajar, nos vamos al apartamento de Rosas o en Planes o donde sea, y cuando llegue el domingo, el sábado por la noche, y pensemos, mañana tenemos que ir ahora a Granollers a la iglesia, ¿por qué nos quedamos aquí y luego ya el domingo por la tarde salimos? Bueno, pensaréis que a lo mejor es una tontería, pero hay decisiones que pueden poner, en este caso, pueden poner en peligro quizás la parte relacional o la parte del ministerio. Entonces dijimos no, y nos compramos una parcela que está a 10 minutos de casa. Entonces, estamos cerca de todo, ¿no? Bueno, es un ejemplo, no quiere decir que tengáis que hacerlo siempre así, pero sí que hay decisiones que pueden poner, no en peligro, pero sí pueden de alguna manera distorsionar un poco la armonía en nuestra vida, ¿no? Lo mejor en la paz es tenerlo todo controlado. Y Salomón, que de eso sabía mucho, el consejo que les dio a sus conciudadanos, que básicamente la mayor parte eran pequeños ganaderos, porque básicamente era ganadería y agricultura, les decía, infórmate bien del estado de tu rebaño, cuida de tu ganado porque la riqueza no se eterna y las reservas no duran generaciones. Es decir, controla. ¿Qué nos dice a nosotros esto? No sé si alguno tiene ganado aquí, supongo que no. Pero sí que todos tenemos un extracto bancario, tenemos unos gastos, tenemos unas deudas. Infórmate bien del estado de tus finanzas. Cuida de tus finanzas. ¿En qué gastamos el dinero? ¿Qué es lo que estamos ahorrando? ¿Qué es lo que vamos a invertir? ¿Por qué? Porque no pensé que nos va a tocar la lotería. Y menos si no gastas en lotería, ¿no? Pero no podemos pensar... No. La riqueza no es eterna. Lo que hoy tenemos posiblemente mañana no. Pero sí creo que nos pide que controlemos. Bueno, cuando hago los talleres, hay las 5 Cs: compromiso, conecta, clasifica, corrige, controla. Hoy se lo he enviado a Rosa María, y yo estoy escribiendo unos artículos en Protestante Digital, y hoy ha salido el que habla de vivir en salud financiera. Entonces, cada 2 domingos sale un artículo, lo podéis leer, y ahí os doy un poco las claves, ¿no? Compromiso. A ver, si queremos como pareja, ahora hablamos de familia, hacer un buen control de los gastos y un buen presupuesto, primero tiene que haber un compromiso por la pareja, porque si el compromiso es tan solo uno, va a haber problema. Segundo, conecta. Todo lo que gastas, sea o bien por tarjeta o bien en recibos, en tickets, guárdalo todo. Tienes que saber exactamente lo que te gastas del primer euro al último euro. Después clasifícalo bien. Gastos fijos, gastos variables, por ejemplo, lo que me cuesta la casa, el piso, vivir, lo que me cuesta la energía, lo que me cuesta la salud, lo que me cuesta el ocio, lo que me cuesta los seguros, los impuestos, por familias. Corrige. Una vez que tienes ya más o menos que sabes en qué estás gastando el dinero, puedes pensar, bueno, ahora aquí me gustaría quitarme de las deudas. Voy a intentar ahorrar más. Entonces, vamos a corregir, vamos a ver cómo podemos bajar unos gastos para poder pagar más deudas, o por hacer una inversión, o por ser más generoso. Y una vez que ya tienes este nuevo presupuesto, lo más difícil es, ahora que lo hemos hecho en papel, ahora viene a la vida real. Ahora controla. Controla que esto sea. Es decir, todo empieza con un presupuesto y tenemos que cumplir el presupuesto. Y eso a veces es muy doloroso. Por eso lo primero es el compromiso. Tiene que haber compromiso. Bueno, no tengo más tiempo para este tema. Pero aquí sí que hay un tema importante. Las deudas. Evitemos en la medida que podamos las deudas. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Está claro que hoy día, para comprar un apartamento, un piso o una casa, difícilmente vamos a poder ahorrar el 100%, ¿no? Ahora tenemos que ahorrar aproximadamente el 30%, el 20% más el 10% de impuestos, como mínimo tienes que tener el 30%, ¿no?
Pero ¿cuántas deudas de consumo tenemos? No deberíamos tener ninguna deuda por consumo. Es decir, no pedir una deuda por algo que va a bajar de valor el día siguiente que hemos comprado ese producto, sino por algo que vaya a subir de valor y al menos cubra los intereses que estamos pagando de la deuda. Entonces, el gran problema que tenemos en este país, que nos endeudamos por consumo, nos endeudamos por un móvil, nos endeudamos incluso por un coche. Si el coche es una herramienta de trabajo es una cosa, es una inversión, pero si el coche es para nuestro uso, pues comprémonos un coche de 1.000 euros, mantengamos el coche durante los años que podamos, ahorremos y luego nos compramos otro de 5.000. Pero no, nos vamos y nos compramos el de 25.000 y nos endeudamos para algo de consumo. Cuando un coche, cuando abres la primera vez la puerta ya ha bajado un 25% su valor como mínimo. Para eso. Reflexión. ¿Esta decisión afectará a otras áreas de mi vida, lo que hablamos de la estabilidad, de la armonía? ¿Siento paz al pensar en ella? ¿Tengo apoyo de personas de confianza para decidir? La paciencia. Y la paciencia es una de las claves en las finanzas. Vivimos en una cultura de lo inmediato. Lo quiero y lo quiero ahora. Pero los principios de Dios son eternos, no os preocupéis, tenemos una eternidad. La paciencia es la sabiduría de entender que la verdadera riqueza se construye poco a poco. Me gusta esta frase de Robert Allen. El secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado, no de ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Y es que el ahorro debería ser un gasto, debería ser algo que al principio de mes, igual que la generosidad, lo tenemos que apartar. Al principio. Y luego tenemos que intentar vivir con lo que nos tenemos. Lo hacemos al revés muchas veces. Nosotros gastamos, oye, ¿ha quedado algo? Bueno, pues eso lo ahorro. Bueno, es algo normal. Por eso me gusta mucho la frase esta. Si piensas lo que haces tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. El dinero mal ganado pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Pon tu confianza en Dios y Él guiará tus acciones. ¿Veis cómo la Biblia es un libro de economía? Bueno, no es un libro de economía, es una guía para la vida, pero habla mucho de economía. El ahorro y la inversión son maratones, no son sprints, no es algo que tarda tiempo, ¿no? El ahorro es lento. Y ahora nos obsesionamos por las criptomonedas para ganar dinero muy rápidamente. Los que ganan dinero son los que han creado las criptomonedas. Los demás pueden perderlo todo. ¿Por qué? Porque queremos ganar enseguida. Ojo con cuál es la motivación que tenemos cuando vamos a invertir en según qué tipo de productos financieros. ¿Tenemos la paciencia para esperar la respuesta de Dios cuando queremos hacer algo? Porque a veces, déjame poner un ejemplo en una iglesia. Una iglesia, imaginaos vosotros que cada domingo llenáis el local y ya por un problema legal ya no necesitáis otra iglesia más grande, un local. Y le pedís al Señor, y al Señor necesitamos un local más grande, tú lo sabes. Pero el diácono, digamos, finanzas, permíteme. Seas tú, el domingo viene aquí en la reunión, no os preocupéis hermanos, porque podemos conseguir un crédito del Banco de Sabadell, ahora que están, y que nos van a dar un crédito a un interés bajo. Y la iglesia dice que sí. Es una buena proposición, pero ¿hemos esperado la respuesta de Dios? ¿O tomamos una decisión nosotros más apresurada? Lo más fácil es ir a un banco, a una entidad bancaria. A lo mejor Dios tiene otros planes. A lo mejor Dios toca el corazón de hermanos que pueden apoyar la obra y pueden financiar. Pero nosotros nos adelantamos y digo, no, ya, y vamos a... Bueno, es un ejemplo que no va a pasar, pero sí, a veces nos pasa. Lo más fácil es ir al banco y pedirlo, o una entidad de estas que te dan ahora créditos. Porque no tenemos la suficiente paciencia para esperar la voluntad de Dios.
Y sobre todo, paciencia para capacitarse. Nosotros damos cursos de Tu Dinero Cuenta, que es un libro que os recomiendo, de cómo ser un buen mayordomo fiel y cómo prosperar también en las finanzas, pero de acuerdo al plan de Dios, no al nuestro. Preguntas. ¿Esta decisión requiere sacrificio en el tiempo? ¿Sabes que voy a tomar una decisión, voy a estar pagando mucho tiempo? ¿He analizado bien la decisión y esperado la guía de Dios? ¿Lo que quiero realmente lo que necesito? Bueno, algo muy parecido a la paciencia, pero que está en el otro lado, que es el dominio propio. Ya estamos acabando, ¿eh? El dominio propio es el autocontrol en el uso del dinero, sobre todo en gastos o en inversiones. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios nos da esa facultad de tener dominio propio. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Esta es una de las versiones que más me gusta. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Pero es lo que nos dice la palabra. ¿Y esto cómo se traduce en el mundo del dinero? Bueno, lo que le llamamos la gratificación diferida, que significa decir no hoy a obtener algo mejor mañana. Es decir, se me está rompiendo la lavadora, tengo que cambiar la lavadora. Es un ejemplo. Yo puedo ir a la tienda y comprar una lavadora a plazos. O puedo hacer una cosa. Voy a ahorrar y cuando tenga el dinero compro la lavadora. Siempre que la lavadora funcione. Pero eso puede pasar en el coche. Oye, ya este coche ya es un poco viejo. Ahora, primero, y luego compro. ¿Qué hacemos? Compramos hoy y pagamos mañana. Este es el modelo del consumismo de la sociedad actual. Nos anima el marketing, nos anima a comprar hoy y pagar mañana. El modelo bíblico no es ese. El modelo bíblico es ahorro hoy y compro mañana. Eso es lo que es la gratificación diferida. Evitar el consumismo y tomar el control del dinero en vez de dejar que el dinero nos domine, que es lo que pasa en el mundo consumista, ¿no? Y luego algo muy importante, ahí lo veis, confundir necesidades con deseos. Saber muy bien que un deseo, una necesidad, es todo aquello que satisface lo básico de nuestra vida. La comida, el vestido, el techo. Y deseo es todo lo que excede a nuestra necesidad. Eso no quiere decir que no sea importante pedir por los deseos, pero no confundamos necesidades con deseos. La juventud de hoy día le es muy fácil el marketing hacerle confundir que el deseo es un capricho. Yo no puedo vivir si no tengo el iPhone no sé qué. Eso es un deseo, no es una necesidad. Bueno, es que ahora yo creo que hasta en el teléfono ni lo necesitaríamos. Pero es que confundimos deseos con necesidades. O nos hacemos necesidades de deseos. Que, oye, que es bueno optar por deseos. Fijaros lo que dice el Salmo 37. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué dice primero? Lo voy a leer en japonés. Él te concederá las peticiones de tu corazón si tú te deleitas en Jehová. Porque a veces las promesas las leemos de una sola manera. Las promesas tienen cara y voz. Y siempre vemos la que nos interesa, que es la que Dios va a responder. Pero a veces pasamos de largo lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, Dios puede concedernos los deseos, pero tiene que haber una coherencia en nosotros. Pregunta. ¿Tengo una hoja de ruta de ahorro para esta decisión? ¿Hay consenso familiar en la decisión? Esto es muy importante. Porque a veces decisiones financieras pueden poner en conflicto una pareja, una familia. ¿Esta decisión es más beneficiosa que otra inversión posible? Bien, y la última, con esto acabamos. La bondad. La bondad, lo que es la amabilidad, la bondad la he fusionado en una, ¿no? La bondad es el propósito final de todo. Y cuando hablamos de bondad estamos hablando de la generosidad. ¿De qué manera nosotros mostramos a los demás bondad cuando utilizamos el dinero? Fijaros que la forma en que nosotros utilizamos el dinero es una forma externa de una condición espiritual interna.
¿O un cristiano debería usar el dinero exactamente como uno que no lo es? No. Nosotros deberíamos demostrar la bondad cuando utilizamos el dinero, porque es algo que nace del interior. La generosidad es el propósito final en nuestro libro. Fijaros lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dentro de los domingos tengo que predicar sobre esto. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios quiere cubrir nuestras necesidades. Incluso quiere que vivamos en abundancia. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Primero, que nosotros podamos vivir bien, que podamos ser prósperos, pero porque Dios tiene un propósito de que seamos canales de bendición de Dios hacia otras personas. Y esto significa que tenemos que reconocer que Dios utiliza su dinero a través de su camino, que es nuestra mayordomía financiera, para sus propósitos, que es proveer a otras personas. ¿Cómo lo hace? Dios nos utiliza. Y si nosotros somos obedientes, si nosotros somos fieles, podemos tener dinero para nosotros, pero Dios va a utilizarlo para que seamos de bendición a otros, ¿no? Esto sería otra predicación. A menudo soñamos qué es lo que haríamos si tuviéramos 1.000.000 de euros, ¿no? Pero Dios nos desafía hoy con una pregunta más directa. ¿Qué estás haciendo con los 100 euros que tienes en tu bolsillo? No debemos de esperar a tener en abundancia para ser generosos, sino que la abundancia a menudo es el resultado de un corazón generoso. Y no voy a entrar en la teología del Evangelio de la prosperidad, ni mucho menos, ¿no? Pero yo, por mi trabajo, viajo por muchos países y he estado en muchas iglesias donde predomina la teología de la prosperidad, ¿no? De la cual no estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad que al generoso nunca le va a faltar nada. Porque Dios quiere que nosotros podamos administrar. Y hay versículos que hablan que el que ayuda al pobre nunca sufrirá la pobreza. Quiero acabar con un vídeo. Algo que pasó en Tailandia, por cierto, mañana voy a ir a Tailandia, no por este tema, por temas de trabajo, pero algo que pasó hace unos años, que luego lo utilizaron como un anuncio, y han hecho una pequeña película, para que veamos cómo Dios provee y es generoso con aquellos que son generosos. Espero que se ponga en marcha ahora. Sí. Un niño está robando unos medicamentos en una farmacia. Está su madre. Y el tendero, que tiene una pequeña tienda de alimentos, le pregunta: ¿está enferma tu madre? Y el hombre, que es generoso, le paga a la farmacéutica y encima le pide a su hija que le dé. Siempre tiene una bolsa de sopa de vegetales preparada para cualquier persona que le pida. Un hombre generoso. Pasan 30 años. La hija ya ha crecido. Viene un pobre y sigue su visita preparada para el pobre. Pero cae enfermo. En Tailandia no hay la seguridad social que tenemos aquí. Una enfermedad importante, una operación importante, que sube, pues, lo que sería aproximadamente $26.000 en aquellos tiempos. Ahora sería mucho más, ¿no? Hace unos años. Y tiene un dilema: ¿qué hago? Y dice al doctor: adelante. Y para ello tienen que poner en venta el negocio. Es el único sustento que tienen. Operan, la operación sale bien y, claro, recibe la factura. Y la factura suma 0. Pero hay una nota que dice: estos gastos fueron pagados hace 30 años. Con 3 paquetes de analgésicos y una sopa de vegetales vegetariana.
Aquel niño es el doctor, se hizo doctor. Y Dios es fiel con aquel que es fiel. Es una historia real. Van a ver las fotografías del doctor y de ahí están las fotografías de ellos. Han sido amigos, creo que él ya le falleció. Es un ejemplo que nos puede parecer milagro, pero esto está pasando cada día. Dios es generoso con aquel que es generoso. Y es una parte de nuestra responsabilidad como mayordomos, ¿no? Una pregunta sobre la generosidad. ¿Mi forma de gestionar el dinero me está haciendo ser más generoso o más egoísta? ¿Esta decisión me permitirá ser un mayor canal de bendición para otros? ¿Estoy utilizando todos mis recursos, tiempo, talento y tesoro para mostrar la bondad de Dios a los demás? Bien, hemos llegado al final. Jesús utilizó una metáfora muy hermosa, ¿no? Y liberadora. Él es el tronco firme de la vid y nosotros somos simplemente las ramas. Una rama no se angustia tratando de producir uva. No se estresa. Simplemente permanece conectada y como resultado de recibir la savia del tronco, el fruto aparece. Ese es el secreto de una vida que florece en las finanzas y en todo lo demás. No sé cuál es tu lucha hoy. Si tienes ansiedad por las deudas, no te deja dormir, no sé si tienes frustración en tu trabajo o quizás tienes un vacío que ningún éxito material ha podido llenar. Lo que sí que sé con certeza es que la paz, el orden y la esperanza que tu alma anhela se encuentran no en una mejor estrategia financiera, sino en una relación más profunda con el dueño de todo. Él está ahí, hablándote al corazón, diciéndote que te ama. Y mi deseo en esta mañana es que cada uno de nosotros dejemos de intentar ser los jardineros de nuestra propia vida y simplemente nos conectemos más con la rama. El Espíritu Santo hará esa labor de transformación de nuestro carácter para que seamos mayordomos fructíferos. El Señor. Amén.